Los días del rey David, el amado de Dios, llegaban a su fin. Su cuerpo, antaño fuerte en batalla y danza, ahora sentía el peso de los años y ni siquiera el calor de Abisag de Sunem lograba devolverle el vigor. En este crepúsculo de un reinado glorioso, la sombra de la sucesión se cernía sobre Israel. Adonías, hijo de David, se alzó con ambición, proclamándose rey sin la bendición divina ni el consentimiento de su padre. Contó con el apoyo de Joab, el veterano capitán del ejército, y del sacerdote Abiatar, tejiendo una conspiración que amenazaba la paz del reino. La mesa estaba puesta para una usurpación. Pero la providencia de Dios no duerme. El profeta Natán, junto a Betsabé, madre de Salomón, y el sacerdote Sadoc, intervinieron con urgencia. Recordaron a David su promesa solemne. Salomón sería su sucesor, el ungido para sentarse en el trono de Israel. La palabra de Dios debía prevalecer. Así, David, con la poca fuerza que le quedaba, reafirmó su juramento. Salomón fue ungido rey en Gihón, proclamado con trompetas y el júbilo del pueblo, asegurando la continuidad de la dinastía davídica conforme al plan divino. La voluntad de Dios se manifestó en medio de la intriga. Antes de partir a la eternidad, David impartió a Salomón sus últimas y solemnes instrucciones. Le exhortó a andar en los caminos de Dios, a guardar sus mandamientos y a gobernar con justicia, recordando las promesas y advertencias divinas. También le aconsejó cómo tratar a sus enemigos y a aquellos que le habían sido leales. Salomón, con una sabiduría incipiente, pero una determinación férrea, no tardó en consolidar su trono. Cuando Adonías, en un acto de audacia y desafío, pidió a Abisag como esposa, Salomón lo interpretó como un intento velado de reclamar el reino. La sentencia fue rápida y definitiva. Adonías fue ejecutado. La purga continuó para asegurar la estabilidad del reino. Abiatar fue exiliado de su sacerdocio, y Joab, por sus antiguas lealtades y crímenes pasados, encontró su fin. Simei, quien había maldecido a David, también fue ejecutado por desobedecer las órdenes del nuevo rey. Salomón no toleraría la deslealtad. Con mano firme, Salomón estableció su autoridad, nombrando oficiales y gobernadores leales en todo el territorio. Así, el reino de Israel se afianzó bajo su mando, marcando el inicio de una era de paz y prosperidad sin precedentes. La casa de David estaba segura. En los albores de su reinado, Salomón forjó una alianza estratégica con el faraón de Egipto, sellándola con el matrimonio con su hija. Este pacto, aunque políticamente astuto, ya mostraba una inclinación hacia las costumbres de las naciones. El joven rey buscaba la estabilidad para su pueblo. En Gabaón, Salomón tuvo un encuentro trascendental con Dios. En lugar de pedir riquezas o una larga vida, solicitó un corazón sabio para gobernar a su pueblo. Dios, complacido con su petición desinteresada, le concedió no solo una sabiduría sin igual, sino también riquezas y fama que ningún rey antes o después poseería. La sabiduría de Salomón no tardó en manifestarse de manera pública y asombrosa. Su juicio en la disputa de las dos prostitutas, donde discernió la verdadera madre, dejó perplejo a todo Israel. Este acto demostró que la sabiduría de Dios residía en él, inspirando temor y respeto. El reino de Salomón floreció bajo su administración. Organizó el territorio con oficiales y gobernadores eficientes, asegurando el suministro constante de provisiones para la corte y el pueblo. La abundancia era tal que el oro y la plata se volvieron comunes en Jerusalén. La fama de la sabiduría y la riqueza de Salomón trascendió las fronteras de Israel. Reyes y reinas de tierras lejanas, como la reina de Saba, viajaron para escuchar sus palabras y ser testigos de su esplendor.
Su corte se convirtió en un centro de conocimiento y magnificencia. El mayor anhelo de David, la construcción de una casa para el Señor, fue cumplido por Salomón. Con la ayuda del rey Hiram de Tiro, quien proveyó cedros y artesanos expertos, Salomón inició la edificación del templo en Jerusalén. Era una obra de amor y devoción. El templo fue construido con una meticulosidad y un detalle asombrosos, utilizando los materiales más finos y el trabajo más exquisito. Cada piedra, cada viga, cada adorno reflejaba la gloria y la santidad del Dios de Israel. No se escatimó en nada para honrar al Altísimo. Una vez finalizado, Salomón dedicó el templo a Dios en una ceremonia majestuosa. Ante todo Israel, elevó una oración poderosa, reconociendo la grandeza de Dios y su fidelidad a las promesas hechas a David. El arca del pacto fue llevada a su lugar santísimo. En respuesta a la oración de Salomón, la gloria de Dios llenó el templo, y el Señor se apareció al rey. Le prometió bendiciones continuas para su linaje, si permanecían fieles, pero también advirtió sobre las graves consecuencias de la desobediencia y la idolatría. El pacto era claro. La oración de dedicación de Salomón fue un acto de profunda humildad y fe. Reconoció la imposibilidad de que Dios habitara en un edificio hecho por manos humanas, pero suplicó que los ojos de Dios estuvieran abiertos sobre ese lugar, escuchando las súplicas y perdonando los pecados de su pueblo. A pesar de su sabiduría y las advertencias divinas, el corazón de Salomón se desvió. Sus numerosas esposas extranjeras, 700 princesas y 300 concubinas, lo llevaron a la idolatría. Construyó altares para dioses paganos, deshonrando al Señor que se le había aparecido 2 veces. La ira de Dios se encendió contra Salomón por su apostasía. El Señor le anunció que, debido a su desobediencia, el reino sería arrancado de las manos de su hijo, aunque por amor a David y a Jerusalén, no lo haría en sus días. La sentencia estaba dictada. Dios levantó adversarios contra Salomón, perturbando la paz de su reinado. Hadad de Edom, un príncipe exiliado, regresó para causar estragos en el sur. Rezón de Aram, otro enemigo, se estableció en Damasco, hostigando a Israel desde el norte. La prosperidad comenzaba a resquebrajarse. En medio de estos problemas, el profeta Ahías de Silo encontró a Jeroboam, un siervo de Salomón. Ahías rasgó su manto en 12 pedazos y le dio 10 a Jeroboam, profetizando que Dios le daría 10 tribus de Israel para gobernar. La división del reino ya estaba en el plan divino. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam ascendió al trono en Jerusalén. El pueblo de Israel, cansado de las pesadas cargas impuestas por Salomón para sus grandes proyectos, se reunió en Siquem para pedirle al nuevo rey un alivio en los impuestos. Era un momento crucial para la unidad. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, presentaron su petición a Roboam. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. La esperanza de un cambio pendía en el aire. Roboam, desoyendo el sabio consejo de los ancianos, optó por seguir la arrogante recomendación de sus jóvenes consejeros. Respondió al pueblo con dureza: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Esta respuesta insolente selló el destino del reino. 10 de las tribus del norte se rebelaron, proclamando: ¿qué parte tenemos nosotros con David? A tus tiendas, Israel. Así, el reino se dividió. Jeroboam fue hecho rey sobre Israel, mientras Roboam solo retuvo el control de Judá y Benjamín. Jeroboam, temiendo que el pueblo regresara a Jerusalén para adorar en el templo y se uniera a Roboam, tomó una decisión desastrosa.
estableció centros de adoración en Betel y Dan, erigiendo becerros de oro y declarándolos los dioses que habían sacado a Israel de Egipto. La idolatría se institucionalizó. Un profeta de Judá, enviado por Dios, se presentó en Betel para denunciar la idolatría de Jeroboam. Profetizó la destrucción del altar y la profanación de los huesos de los sacerdotes idólatras. La palabra de Dios se alzó contra la apostasía del rey. Los reinados subsiguientes en Israel, como los de Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri y Acab, estuvieron marcados por una constante maldad y desobediencia a Dios. La idolatría de Jeroboam se arraigó profundamente, llevando al reino del norte por un camino de corrupción espiritual y moral. En Judá, los reinados de Abiam y Asa mostraron una mezcla de fidelidad y desobediencia. Abiam siguió los pasos de su padre Roboam, pero Asa, su hijo, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, eliminando la idolatría y buscando a Dios con un corazón sincero. La luz de la fe aún brillaba en el sur. En los días más oscuros de Israel, cuando la idolatría de Baal y Asera reinaba bajo Acab y Jezabel, apareció el profeta Elías. Su voz resonó como un trueno, confrontando la maldad de los reyes y llamando al pueblo al arrepentimiento. Era un heraldo de la justicia divina. Elías, con el poder de Dios, realizó milagros asombrosos. Anunció una sequía que duraría años, cerrando los cielos con su palabra. También resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, demostrando el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Su ministerio era una señal para Israel. El clímax de su ministerio llegó en el Monte Carmelo, donde desafió a los 450 profetas de Baal. En una dramática confrontación, Elías clamó a Dios y fuego del cielo consumió su sacrificio, demostrando la supremacía del Señor sobre los ídolos mudos. El pueblo cayó de rodillas. Después de la victoria en el Carmelo, Elías oró fervientemente y las nubes se acumularon en el cielo. La lluvia, largamente esperada, cayó sobre la tierra sedienta, poniendo fin a la prolongada sequía. Dios había respondido a su siervo, restaurando la esperanza en Israel. A pesar de las poderosas demostraciones de Dios, el rey Acab persistió en su maldad. El profeta Micaías le advirtió sobre su inminente muerte en batalla, pero Acab, cegado por su orgullo, desestimó la profecía. El destino del rey estaba sellado por su desobediencia. Finalmente, el rey Acab murió en batalla, herido por una flecha disparada al azar, tal como había profetizado Micaías. Su sangre fue lavada en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, cumpliendo la palabra del Señor. La justicia divina se había manifestado. A lo largo de estas narrativas, la historia de Israel y Judá nos enseña una verdad inmutable. La obediencia a Dios trae bendición y prosperidad, mientras que la desobediencia conduce a la ruina y la división. La fidelidad al pacto divino es el fundamento de toda verdadera grandeza.